tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, el Evangelio en este domingo nos cuenta que en cierta ocasión un doctor de la ley, alguien muy bien formado en las cosas de Dios, se acercó a Jesús y dice que para ponerlo a prueba, no lo hizo como quien busca con sinceridad una respuesta que lo ayude en su vida. Él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Lo llama maestro, pero dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En otra ocasión hubo un fariseo que sí lo preguntaba con sinceridad, decía, ¿cuál es el mandamiento más grande? Es una pregunta más o menos parecida y que tiene una respuesta similar. Y Jesús no se lo responde. Dice, bueno, a ver, decime vos, ¿qué está escrito en la ley? Y tuvo que reconocer a aquel hombre que, bueno, lo que la ley de Dios dice es amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo, como a uno mismo. Y claro, está bien, hace eso, le dice Jesús, hace eso y vas a alcanzar la vida. Pero aquel hombre no podía quedarse ahí parado diciendo, pregunté una cosa que ya se sabía de antemano que era lo que era. Entonces le hace otra pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Es como preguntándole, bueno, a ver, ¿mi prójimo quiénes son? Los de mi familia, y ahí se termina, alrededor, mis amigos, los más cercanos. Puedes pensar que mi prójimo se extiende un poco más, los de mi pueblo, los de mi comarca, que son los de la nación, pero los extranjeros ya no los incluyo en el prójimo. Era como decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega esto? Y Jesús, en vez de responderle también, es decir, con una casuística, le responde con una parábola, que todos conocemos y muy bien, y la hemos meditado tantas veces, y es tan hermosa, y hasta la iconografía cristiana nos la ha mostrado tantas veces. Es la parábola que conocemos como la del buen samaritano. Y así, recordemos un poquito cómo comienza. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, ese camino que va hacia el valle del Jordán, y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo como medio muerto. Para poder comprender esta parábola, tenemos que pensar en primer lugar y contemplarla así, que Jesús está en ella como mostrando un autorretrato. El buen samaritano es Jesús mismo. Y nosotros tenemos que leerla no simplemente como una historia, un cuento, un relato que tiene un mensaje moral como conclusión. No, es mucho más. Es contemplar a Jesús y en él contemplar el misterio de salvación. Y junto a esta contemplación tenemos que leer y meditar la parábola viendo lo que Jesús hace por nosotros, que somos ese hombre caído, ese hombre que está mal herido por el pecado. Todos, cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo también contemplar en la parábola qué nos pide Jesús que hagamos nosotros por los demás. Miren qué riqueza que tiene Jesús, lo que hace Jesús por nosotros y lo que estamos invitados a hacer por los demás. Y junto a aquel hombre caído, dice que pasaron un levita y un sacerdote, pasaron de largo, antepusieron la pureza ritual porque ellos tenían que dedicarse al culto y no a esas cosas, y siguieron de largo. La indiferencia que podemos encontrar nosotros en nuestro mundo frente al dolor, frente a la injusticia, frente a las personas que están así como en esa situación marginal en la vida, y junto a las cuales se pasa como no importando. Pero aquí es donde entonces aparece Jesús. Bajaba por ese camino un samaritano. Samaritanos ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eran rechazados por los judíos porque
no eran una raza pura, porque no eran de la fe del pueblo hebreo, tenían un eclecticismo ahí de verdades, no adoraban al único Dios, entonces eran rechazados. Y Jesús se identifica con ese, el que es rechazado, el que es así como el extraño, el que se acerca al caído. Jesús será rechazado hasta la cruz, pero su obra permanecerá. Y bueno, y ahí entonces podemos ir deteniéndonos. Miren, los verbos que aparecen en este relato nos van como indicando toda esa riqueza de la misericordia divina. Dice, pasó por ahí, lo vio y se conmovió. Conmover es como mover el interior, las entrañas, frente a aquella situación. No es simplemente hacer algo para ayudarlo, sino hacer algo desde esa misericordia divina que brota en Jesús, frente al hombre caído, frente al hombre pecador, frente a nosotros, lejanos a él y malheridos. Bueno, se conmovió por el hombre caído, es la misericordia divina. Y sigue diciendo, se acercó, al contrario de los que otros habían hecho pasar de largo. El acercarse del Hijo de Dios es la encarnación. Se hizo uno de nosotros, se hizo hombre, vino a nuestra vida, vino a nuestra historia, tomó una naturaleza humana como la nuestra para compartir nuestra vida y ahí ir como realizando la obra de la salvación. Se acercó y vendó sus heridas. Vendar las heridas es sanarnos del pecado, pero a costa, diríamos, de sus propias heridas. Jesús llega hasta el extremo de ser condenado, de morir, de sufrir todo aquello por nosotros, para sanarnos a nosotros. Como que cargando sobre sus hombros el pecado de la humanidad para entregarlo al Padre para que sea eso redimido. Vendó sus heridas y dice, cubriéndolas con aceite y vino. Podríamos pensar nosotros en un remedio casero, no había las cosas que hay hoy en la medicina y además un peregrino que otra cosa podía llevar. Pero es significativo lo que dice Jesús, porque podemos encontrar así como un símbolo de los sacramentos. El vino es un símbolo de la Eucaristía, el pan y el vino, el sacramento por excelencia que nos da vida en el Señor. Y el aceite lo usamos en varios de los sacramentos, el aceite de los catecúmenos en el bautismo, el santo crisma, como el aceite que nos consagra al Señor en el bautismo, en la confirmación, en el sacerdocio, el aceite de los enfermos, para ungir a los enfermos, para que sean sanados por el Señor espiritualmente y sanados del pecado, y también si es necesario y conviene a su alma la salvación corporal, de la sanación de la salud. Por eso podríamos pensar acá que en esta parábola el Señor nos está hablando también de los sacramentos como aquel camino de sanación que el Señor nos ofrece. Sigue diciéndonos el relato. Después lo puso sobre su propia montura. Todos recordamos aquella otra imagen de la oveja perdida y el pastor que va a buscarla. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, pero él sigue caminando a pie. Pero ya la oveja va en la seguridad de ser llevada por el pastor. Acá la montura propia de Jesús es decirle, bueno, ocupa mi lugar y yo te voy a llevar, yo voy a caminar a tu lado. Jesús sigue caminando, pero nos lleva a nosotros sobre sus hombros para que podamos ser sanados. Dice que lo condujo a un albergue. Así como el pastor conduce la oveja al redil,
Así aquel hombre, al levantar al herido, lo conduce a un albergue como un símbolo de la iglesia. El pecador redimido, sanado, es conducido a la iglesia donde continuará su proceso de sanación junto al Señor. Y se encargó de cuidarlo. Y no se fue inmediatamente de ahí. Quedó por lo menos hasta el día siguiente, según nos cuenta la parábola. El Señor nos dice que Él se queda junto a nosotros. No fue sanarnos en la cruz, en su ofrenda sacrificial, y ahí ahora arréglense ustedes. Él se queda junto a nosotros. Yo estaré junto a ustedes hasta el fin de los siglos. Por eso esta parábola nos está hablando de ese modelo de amor desinteresado del que bajaba, que venía desde Jerusalén. Es un acto de amor al enemigo, podríamos decir. Jesús ha venido por nosotros, enfermos y pecadores, enemistados con Dios, pero para sanarnos. Y después le da 2 denarios, diciéndole, con lo que gastes, cuídalo, y con lo que gastes más te lo pagaré al volver. ¿Quién es mi prójimo? Y acá está entonces la enseñanza de la parábola. No hay una respuesta teórica, como indicando un círculo fuera de mí, limitado a aquellos a quienes puedo considerar cercanos, la familia, el clan, la nación. No. Se trata de encontrar dentro nuestro la disponibilidad de servicio hacia los hermanos que nos hace prójimos de ellos. El amor es más que una actitud humanitaria, es la imitación de la misericordia del Padre Celestial realizada por Jesús, el buen samaritano. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por ladrones? El que tuvo compasión de él. Le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Pero vuelvo sobre la parábola, y me quedo sobre este final. Cuando el Señor se va, aquel buen samaritano, aquel hombre que cuida al herido, le deja el encargo al posadero de que él siga esa tarea y le deja aquellos denarios, cuídalo, y con esto hacer lo que haga falta, y si gastas más yo te lo voy a dar. Aquí es donde nosotros tenemos que sentir que también el Señor nos confía a nosotros la misión de cuidar de nuestros hermanos. Pero quizás como Caín podemos preguntarnos, podemos decir a Dios, ¿yo soy acaso guardián de mi hermano? Y Dios nos diría sí, Jesús nos diría sí. Todo hombre, toda persona es tu hermano. ¿Dónde vas a encontrar a tu prójimo? En el que sufre, en el pecador, en el que está solo, en el que lleva una vida desordenada, en el que ha caído en las más extremas de las barbaridades. Ahí está tu prójimo, donde podés realizar lo mismo que Jesús. Jesús es aquel que nos da un modelo de amor, de misericordia, para que nosotros lo vivamos. Y nos sintamos, contemplando a Jesús, nos sintamos sanados, pero al mismo tiempo nos sintamos como el posadero, enviados a cuidar también a nuestros hermanos. Y los 2 denarios, los talentos que nos da el Señor, para que los usemos, no para que los escondamos como aquel que los escondió y no los hizo fructificar. Y si los hemos hecho esos talentos puestos al servicio del hermano en su situación de miseria, el Señor nos va a recompensar con más para que podamos seguir dando. Por eso esta parábola tan hermosa y tan profunda nos ayude a vivir nosotros la experiencia de la misericordia de Dios, los caídos que somos sanados, pero también a vivir desde nosotros la imitación de Cristo para ayudar a nuestros hermanos a también poder levantarse, comunicándole los dones como el Señor nos lo comunicó a nosotros. Que Dios los bendiga. De vida, y dime a dónde iré o a quién
Haré